Si el desgaste de un pavimento ocurre en los primeros centímetros de la superficie, ¿por qué seguimos reemplazando todo el asfalto para repararlo? Durante décadas hemos intervenido los pavimentos bajo una lógica clara: retirar y reponer el espesor total del pavimento. El motivo: el asfalto caliente tradicional así lo exige. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Por lo general, el deterioro ocurre arriba, en la superficie, donde el tránsito roza el pavimento. ¿Por qué debemos retirar toda la carpeta asfáltica para reparar si el daño es superficial y ocurre casi siempre en los 2 primeros centímetros del pavimento? Salvo que el daño sea estructural. Es allí donde debemos replantear el criterio de intervención. Para entenderlo mejor, pensemos en algo cotidiano. Hace muchos años, cuando algo se dañaba, las intervenciones solían ser más radicales. Si una infección avanzaba demasiado, muchas veces la solución era amputar. Si una muela dolía, lo más común era extraerla. No siempre porque fuera la única opción, sino porque no existían métodos más precisos. No se hablaba de conservar. Se resolvía, eliminando el problema. Pero la medicina evolucionó. Hoy, cuando duele una muela, no reemplazan toda la pieza si no es necesario. Intervienen exactamente donde está el daño. Porque entendimos algo fundamental. No todo lo que falla necesita una solución extrema. Y lo mismo pasa con el pavimento. Durante años, cuando una vía empezaba a deteriorarse, la respuesta era casi automática. Ya no tiene arreglo, toca levantar todo. Pero, ¿de verdad? Si una parte está fallando, ¿significa que toda la estructura murió? Un pavimento, como el cuerpo humano, trabaja por capas. Una superficie que recibe el desgaste diario, como la piel. Una capa intermedia que distribuye cargas y hace la fuerza, como los músculos. Una base estructural que soporta, como el esqueleto. Y el desgaste ocurre arriba, en la piel del pavimento, normalmente en los primeros 2 centímetros. Sin embargo, cuando una vía presenta deterioro superficial, lo tradicional es fresar o demoler entre 5 a 7 centímetros. Y lo que se demuele debe reponerse. Si retiras 7 centímetros, debes colocar 7 centímetros nuevos. Porque ese espesor forma parte del sistema estructural. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el asfalto en caliente necesita espesor para funcionar correctamente. Depende del calor, normalmente a más de 150 grados centígrados. Lo que quiere decir, se produce caliente, se transporta caliente, se instala caliente. Y mientras más delgada es la capa, más rápido pierde temperatura. Y cuando pierde temperatura, pierde capacidad de compactarse bien. Pierde adherencia. Pierde estabilidad. Pierde resistencia. Es física simple. Por ejemplo, si sirves agua hirviendo en una olla grande, se mantiene caliente más tiempo. Si la esparces en un plato delgado, se enfría casi de inmediato. Con el asfalto caliente ocurre lo mismo. Por eso, el sistema tradicional no permite trabajar en espesores delgados. El motivo es claro. Pierde temperatura muy rápido cuando se aplica en capas delgadas. Por eso, el asfalto caliente técnicamente exige espesor. Pero volvamos a la pregunta. Si el desgaste real está en los primeros 2 centímetros, ¿por qué estamos interviniendo 5 o 7? Esto sucedía principalmente porque no existían productos que permitieran reparar de manera eficiente el pavimento a espesores de 2 centímetros. Porque cada centímetro adicional es material, es transporte, es maquinaria, es tiempo de obra, es más dinero. Y colocar más espesor no cambia donde ocurre el desgaste. El tráfico seguirá actuando arriba. El sol seguirá envejeciendo arriba.
el agua seguirá infiltrando arriba. La superficie siempre será la que cumple el ciclo, pero el costo sí cambia. Y cada vez que intervenimos más de lo necesario, generamos escombros, generamos consumo de combustible, generamos emisiones. No es solo una decisión técnica, es económica y responsable con el medio ambiente. Por eso desarrollamos un método diferente. Un método que nos permitió intervenir por capas, diagnosticar con precisión y reponer únicamente lo que realmente se desgasta. Así nació el sistema SIR Roca-Asfaltos. SIR, Sistema Inteligente de Reparación. Un sistema estructurado que optimiza recursos, protege la estructura existente y extiende la vida útil del pavimento sin destruir lo que aún funciona. Cuando el daño es profundo, intervenimos profundo. Cuando es estructural, reconstruimos estructura. Pero cuando el desgaste es superficial, ahí es donde Roca-Asfaltos rompe las reglas. Rehabilitamos la superficie. Reponemos la capa que se perdió. Porque ya no dependemos de la temperatura para que funcione. Y eso nos permite lograr adherencias eficientes incluso en espesores muy delgados. De forma precisa, restituimos la función. Devolvemos al pavimento su condición original. Lo llevamos nuevamente al diseño con el que fue concebido. Porque entendimos algo esencial. El pavimento no falla todo al mismo tiempo. Cumple ciclos por capas. Y cuando la superficie vuelva a cumplir su ciclo, no será necesario empezar desde cero. Solo volveremos a hacer lo que corresponde. Atender lo desgastado. Conservar lo que funciona. Y extender nuevamente su vida útil. Una y otra vez. Rehabilitar no es hacer menos. Es hacer lo necesario. Porque la diferencia entre reemplazar 7 centímetros y reponer solo lo desgastado no está en el espesor. Está en el dinero que ahorras, en el tiempo que reduces y en todo lo que dejas de intervenir innecesariamente. Porque cuando intervienes lo justo, el resultado no solo es mejor, es más eficiente, más rápido y en especial muy práctico. Y amigable con el medio ambiente. Sistema SIR Roca-Asfaltos. La forma inteligente de intervenir pavimentos. Si estás evaluando intervenir tu vía, no es solo una decisión técnica. Es una decisión que vale la pena hacer bien. Y es la forma en la que, desde hace más de 11 años, grandes empresas del país vienen interviniendo sus vías con Roca-Asfaltos.